Radio Latina 990, La Poderosa. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, otra vez con ustedes aquí en Latina, La Poderosa, con nuestra programación estelar por la seguridad jurídica. Muchas gracias por su gentil atención que nos dispensan todos los sábados a partir de las 4 de la tarde aquí en estas ondas de Latina. El día de hoy, como siempre, amigas y amigos, le tenemos a un invitado especial. Ya es, digamos, ha sido un viejo conocido para ustedes. En realidad así se dice, porque es bastante joven en realidad, porque ya ha estado varias veces cordialmente invitado a nuestra programación. Pues se trata de un gran especialista, abogado especialista en tema de lavado de activos, quien va a enfocar un tema, este tema justamente a raíz de que ha editado una nueva edición de su libro, justamente relativo al delito de lavado de activos, en el cual se trata del doctor José Antonio Arbulú Ramírez. El doctor Arbulú realiza un análisis jurídico, penal y procesal penal desde la perspectiva del derecho penal, económico y de las operaciones de cambio de moneda extranjera. Esa es la síntesis, digamos, de esta nueva obra que nos entrega el doctor José Antonio Arbulú Ramírez. Ya viene a ser la tercera obra en ese sentido. Y bueno, agradecerle y felicitarlo al doctor José Antonio Arbulú y darle la bienvenida, pero también queremos darle la bienvenida aquí a nuestro staff de informativo de nuestra plataforma. En este caso, en primer lugar, a nuestra directora general, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, radioescuchas? Bueno, y también, por supuesto, a nuestros panelistas invitados de siempre, François Rojas Enostroza, quien ahora nos va a seguir apoyando en la parte tecnológica, y también al licenciado Enrique Ledesma Azaña, darle la bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Y muchas gracias también por la presencia de la señora esposa del doctor José Antonio Arbulú Ramírez. Bueno, doctora, le doy la palabra para enfocar este interesante tema. Sí, bueno, quiero agregar, Ángel, que el doctor José Antonio Arbulú Ramírez es uno de los pocos abogados que escribe sobre la parte del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque, como siempre he repetido, los abogados que han escrito sobre el tema del lavado de activos lo ven únicamente de la parte penal. Y este es el tercer libro, ¿no? Y lo tenemos acá para preguntarle justamente qué nos trae esta tercera obra de él en lo que se refiere al lavado de activos. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. ¿Cómo está, Clara, Ángel, doctor? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en efecto, a través de esta obra yo busco en realidad acercar la parte teórica de lo que es el delito de lavado de activos y su respectivo análisis dogmático, ¿no? Que obviamente exige ese tipo de temas a la realidad, ¿no? Aplicando una metodología de casos, y que el caso que particularmente he seleccionado en esta obra es justamente las operaciones de compra y venta de divisas a nivel internacional, operaciones de cambio internacional de divisas, si queremos denominarlo así, ¿no? Entonces, en principio he buscado tratar de encuadrar este delito, ¿no?, dentro de su real contexto, que es el derecho penal económico. Y a partir de allí tratar de acercar un poquito los conceptos teóricos, correcto, del delito, ¿no?, a la parte práctica, pasando por temas de investigación y antes por el tema de análisis dogmático, precisamente de cada una de las figuras delictivas, ¿no? Sí, ahí he estado revisando y he visto que efectivamente has abordado esta casuística, ¿no?, que se viene dando, y sobre todo en lo que se refiere, porque siempre los lavadores de activos están escondidos detrás de una empresa, ¿no? Y por eso es que tú en la introducción mencionas que todavía hay una ausencia de un registro público de acciones. Bueno, antes de avanzar un poco, ¿puedes hablarnos un poco sobre esto que has mencionado en la introducción, sobre esta ausencia de un registro público de acciones? Claro, lo que pasa es que la propia UIF ha anunciado ya la necesidad de tener identificados a los propietarios de las empresas, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, se trata de evitar quién es el propietario real de las empresas, no aquel que figura como tal,
¿no? Entonces, en ese sentido es que se hizo mención de esa temática, ¿no? Claro, eso lo mencionó también en el último Congreso Internacional al que yo fui, lo mencionó la más alta autoridad, que es Sergio Espinosa, diciendo que querían que en la norma que iba a salir, que salió, que ha sido este reglamento, hubiese realmente un registro de acciones en SUNARP, pero aparentemente eso no se ha conseguido. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es llegar al beneficiario final. También quiero que nos menciones un poco de eso, el beneficiario final, porque el beneficiario final significa que tú tengas que poder identificar, por ejemplo, en una empresa, para que aquellos que nos están escuchando y les interese el tema de lavado de activos, en una empresa donde tú tienes un gerente administrativo, tienes un gerente financiero, tienes un apoderado. Entonces tú quieres saber, el GAFI lo que quiere saber es quién es el beneficiario final, o sea, cuál de esos es el que se va a beneficiar con una determinada operación, porque podría ser que sea nombrado el gerente general, pero el apoderado tenga más facultades que el gerente general. Entonces, por ahí estás buscando identificar cuál es el que está manejando la empresa. O sea, ¿la maneja realmente el gerente general? ¿La maneja el gerente financiero o la maneja ese apoderado? ¿No es cierto? Tratar de diferenciar en todo caso quién es el que tiene el poder jurídico, por un lado, y el poder de facto. Exactamente. ¿No? Aquel que en los hechos que sin aparecer como accionista, como gerente o como director, no es el que realmente controla la persona jurídica. Y hacemos aquí, por ejemplo, una distinción con respecto a lo que acá acontece, con respecto a las personas jurídicas, y con lo que acontece en esa misma dimensión en los paraísos financieros, por ejemplo, ¿no? En ese ámbito existe lo que se llama accionistas nominales, directores nominales, de modo tal de que ahí no se sabe exactamente quién es el propietario real de la empresa. Algo similar se está tratando de implementar acá para conocer, como dices tú bien clara, ¿no? Quién es el verdadero dueño, quién es aquel que tiene el poder de facto de esa persona jurídica. No, porque es fácil poner a cualquier persona, ¿no es cierto?, con algún tipo de vinculación, ¿no?, para poder ocultar al verdadero beneficiario final, ¿no?, en los términos de la Ley de Prevención del Lavado de Activos que se manejan en esos conceptos. Claro, y que no es una tarea fácil, ¿no? Es absolutamente compleja. Y parte de la colaboración también de la persona que va a aparecer como propietario, como dueño, como gestor, en todo caso, en la conformación de esa persona jurídica, porque si no la quiere, o sea, si no quiere dar esa información, no te la va a dar, y va a ser poco probable que, a no ser que exista pues un conjunto de sanciones, ¿no?, frente a esa no declaración. Si hay una obligación, entiendo yo que debe haber una sanción de alguna forma contra esa persona jurídica, en caso que se detecte por alguna vía, ¿no?, esa disparidad o falta de coincidencia entre quien tiene el poder de facto y el poder jurídico, en una persona jurídica. Bueno, y estaba caminando hacia eso hasta que me acordé del famoso tema del registro de acciones, y ahí veo que mencionas una serie de casuística, entre ellas evidentemente la de las empresas que exportan, las de importación-exportación, Sí. que son las que se comete mucho lavado de activos a través de las empresas de importación y exportación, y hay varias casuísticas al respecto. A ver si nos puedes comentar un poco. Parto de la siguiente premisa: no hay empresa, no hay negocio, ¿no es cierto?, ese o no conformado bajo la figura jurídica de una persona jurídica, ¿no?, que no sea utilizable para el lavado de activos. Perfecto. Correcto. Claro. A partir de esa premisa, todas pueden ser utilizadas de alguna forma para el lavado de activos. Correcto. Y los empresas legales, ¿no, doctor? Legalizadas. Legalmente constituidas. Legalmente constituidas claro. como personas jurídicas. Incluso como unidad económica también, bajo la forma de una persona natural con negocio, por ejemplo. También se puede hacer ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y a tu pregunta, Clara, lo importante aquí, ¿no?, es justamente determinar, digamos, en qué medida, ¿no?, digamos, la propia persona jurídica, ¿no?, se comporta como transparente, ¿no es cierto? Que exista una vinculación, digamos, concreta entre los dueños, entre los propietarios de esta persona jurídica, ¿no?, y el desarrollo de la misma, ¿no? Ahora, puntualmente, el negocio de importación-exportación, correcto, es un negocio que te permite trasladar justamente activos, básicamente dinero, ¿no?, de un lado a otro, bajo la forma o modalidad de una sobrefacturación o infrafacturación,
¿no? Entonces de esa forma se utilizan unas mercancías que simplemente es digamos, el justificante, ¿no?, de una operación que en el fondo justamente busca trasladar fondos delictivos de un lado a otro. Y así como un negocio de exportación e importación, también podemos, por ejemplo, mencionar... Y es el típico. Es el típico, ¿no? Sobre todo en un país donde el negocio de la importación e exportación es un negocio, ¿no?, abundante, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo, y de aquí respecto a cualquier parte del mundo. Claro, es un ejemplo que yo siempre pongo en las capacitaciones que doy a los colegas notarios y a personal de la notaría, es que se emplean mucho las empresas de importación y exportación, y el ejemplo que doy es, por ejemplo, una empresa que quiere traer dinero que tiene en el exterior, y dice que le está vendiendo, qué sé yo, a Argentina, le vende gafas por $100, y en realidad no cuestan pues ni un duro. A la hora que abren la mercadería, se dan cuenta que son unas gafas, que son unos lentes de pacotilla, ¿no?, y que los están sobrevaluando, ¿no? ¿Para qué? Para traer el dinero, ¿no?, el dinero que tienen en un determinado país, traerlo al Perú, con ese pretexto, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Esa es básicamente la forma, ¿no? Y así como ese negocio, hay una serie de actividades que también se prestan para eso, ¿no? Claro. Otro, por ejemplo, es el negocio en materia de estudio, ¿no? Son las operaciones de cambio internacional, ¿no? Tú tienes plata, juntas la plata, llevas 200.000, como pongo en el ejemplo, ¿no?, a otro mercado cambiario, haces ese respectivo cambio y vuelves. Ese es el negocio lícito, pero claro, si es que en la acumulación o acopio de esos fondos que vas a exportar a otro lado, ¿no es cierto?, son fondos delictivos, ¿no?, ahí está el ciclo, ¿correcto? Ahí está el negocio, ¿no? Ahí está el traslado que tú puedes hacer de manera o bajo la cobertura de una forma legal, que es un negocio en principio lícito, ¿no? Claro. Así bueno, hace poco, disculpe, doctora, sí, me han traído con el recuerdo, doctor, que recuerdo ya hace ya más de un año, ahora ya no, porque hay la inmigración venezolana, pero antes de la inmigración venían, recuerdo mucho, turistas venezolanos, estamos hablando hace un año nomás atrás, que está toda la crisis en Venezuela, ¿no? Aparentemente turistas venezolanos, yo he conversado con ellos, dijeron de la Unión, somos turistas, pero venían especialmente a comprar dólares acá. Solamente venían un día, 2 días para llevarse los dólares a Venezuela, porque en Venezuela, pues, el mercado negro le da un montón de dinero, ¿no? Exactamente. ¿No? Ese tipo podría ser, ¿no?, parte de ese negocio. ¿No? Claro, no podría ser parte de ese negocio, porque en principio es lícito. Aquí en Perú existe ese tipo de actividades que pueden hacerlo a través de una persona jurídica, ¿no?, o puede ser a través de una persona natural, simplemente que tiene plata acumulada, ¿no?, va respetando los límites legales, hace el respectivo cambio y le sale para sus estadías, le sale para sus pasajes, sus viáticos, y tiene además una utilidad, ¿no? Entonces ese negocio en principio es perfectamente lícito. El tema es el origen de los fondos, en la procedencia de los fondos, y esto se traslada también perfectamente en la determinación o configuración del delito de lavado de activos, donde lo más importante de este delito, ¿no?, complejo por su naturaleza, es justamente determinar esa procedencia de los fondos, ¿no?, que muchas veces no está del todo clara, especialmente y naturalmente para la parte de la defensa. ¿Cuál es la gran diferencia entre tus libros anteriores y este que has escrito? Claro que sí, Clara. Mira, en el libro primero, que es sobre prevención, detección y control del lavado de activos, trato de desarrollar ideas generales que están vinculadas con el tema, ¿correcto? No profundizo demasiado porque es básicamente informativo, ¿correcto? En el segundo libro básicamente desarrollo todo lo que es el derecho sancionador, ¿no?, básicamente en función a lo que son las obligaciones en materia de cumplimiento antilavado, ¿no? Pero es técnico también tu primer libro, también es técnico, pero técnico. Dentro del derecho sancionador y la Claro, yo al principio no lo entendía muy bien, después en la medida que yo misma he ido capacitando, ¿qué he escrito? No entendía, pues. Pero sí, bastante técnico. Lo que pasa es que puede resultar incluso contradictorio, porque claro, tú desarrollas un libro que se llama Derecho Sancionador en la Prevención del Lavado, pero tienes que incluir en los primeros capítulos por lo menos, ¿no?, una sección en la cual te hablen de lavado de activos como delito, como fenómeno, como en su aspecto en todo caso criminológico, ¿no? Y es algo que te exige el propio tema, ¿no?, aunque después ya, digamos, en extenso se desarrolle todo lo que son las obligaciones y una serie de cosas, ¿no? Y este libro básicamente nos orientamos a lo que es el delito,
hacemos una investigación un poquito más profunda de la complejidad de ese delito, el escenario en que se desenvuelve, y cómo podría, ¿no?, como te decía, acercarlo un poco más a la realidad, ¿no?, de la investigación, de la configuración y todos los elementos coadyuvantes a ese tipo de ilícitos, ¿no? No hablas ahí de la parte, por ejemplo, de lo que han habido estos famosos, ¿cómo le llaman? Estos plenos que han habido para estos plenos casatorios. Referencialmente. Puntualmente en algunos aspectos, o sea, no lo desarrollo, digamos, no a modo de juicio crítico, pero sí lo hablo cuando, por ejemplo, hago referencia justamente a la probancia del delito y la importancia de los indicios en el marco de la acreditación de la procedencia ilícita, ¿no? Entonces ahí sí que es lo más importante, ¿no? En ese sentido sí, ¿no? Dependiendo del tema a desarrollar, es que desarrollo precisamente ese pleno, ¿no? El último que ha habido, el del año 2017. Correcto, sí, yo recomiendo siempre tus libros, José. Muchas gracias, doctor. Y además acá estuvo la otra vez la abogada que estuvimos, que le invitamos, sí, ¿cómo se llama la doctora que vino? Fabiola, ¿no? Fabiola pasa, sí, es una admiradora tuya, ¿no? Ella hubiese querido estar hoy día acá, pero... doctora, porque tiene justo un problema, un tema de graduación. Y más bien le expresa su saludo, doctor. Muchas gracias, un saludo especial al doctor. Muchas gracias. Doctora. Sí, no, y además cada vez más conocido y cada vez más respetado por estos libros que escribe. Es que en realidad, doctora, sí, mostrar para nuestro radio escuchas la carátula. El libro es El delito de lavado de activos, análisis jurídico penal y procesal penal desde la perspectiva del derecho penal económico de las operaciones de cambio de moneda extranjera, escrito por el doctor José Antonio Arbolú Ramírez. Para todos ustedes, si están interesados también, no solamente abogados en general, periodistas, economistas, cualquier ciudadano que quiera ilustrarse sobre este tema del lavado de activos. No quiero tampoco, doctora Ángel, dejar de mencionar la editorial, que por fortuna ha confiado en la propuesta que nosotros le alcanzamos en su oportunidad, que es justamente Instituto Pacífico, claro. Qué bien, sí, qué bien. Bueno, qué bien que apoyen, porque este delito es cada vez más complejo, sí, ¿no? Cada vez nos trae cosas nuevas. Y a cada momento, en realidad, como lo mencionaba Ángela sí, hace un momento. Sí, pues. ¿No? Y más aún, Clara, cuando este delito de lavado de activos no puede ser tratado sin desarrollar previamente, o en todo caso de manera paralela, la parte preventiva. Eso es decir, eso debemos entender, ¿no? Que la parte preventiva constituye una suerte de instrumento o en términos de derechos reales, doctor, usted maneja mejor que yo ese tema, servidumbre, una suerte de servidumbre respecto de la investigación penal, respecto de la persecución, ¿no? Entonces, y eso es una de las cosas, por ejemplo, que a veces los que estamos metidos en el tema netamente administrativo no comprendemos, ¿no? Que todas esas obligaciones que cumplimos, ¿no? Las cumplimos porque van a ser de utilidad justamente la investigación. Claro, nos guste o no nos guste, es una realidad que no podemos nosotros sustraernos, sino simplemente aplicarla y colaborar en ese sentido. Más aún cuando las políticas que debe tener todo sujeto obligado en materia de prevención del lavado de activos pasa justamente por el cumplimiento de la norma, por el cumplimiento de la ley. Ya no te permite, digamos, cuestionarla a ti sujeto obligado, ¿no? Sino cumplirla en ese extremo. Y esa política primera que la propia ley sugiere que tengan o que deben tener, y a mí me parece fantástico, ¿no? Es que se tiene que cumplir, ¿no es cierto? O es política del sujeto obligado cumplir, ¿no? Con las normas sobre prevención del lavado de activos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea... A propósito, un ejemplo emblemático ahorita, no sé, todavía no he terminado de leer su libro, si lo menciona, del llamado Rey del Oro, no voy a mencionar su nombre, que está detenido, ¿no? Rey del Oro, y que inclusive tenía una casa de cambios. Sí. Tu propietario de una casa de cambios, justamente, me refiero a que las casas de cambio, algunos consideran que algunas casas de cambio solamente aparecen para lavar activos, porque muchas veces no sabes la procedencia de dinero de esa casa de cambio. De la noche a la mañana aparece un señor, un menudito ahí que
le cambia $1.000.000, todo, no sabe de dónde. El enfoque de las casas de cambio, usted, el estudio que ha hecho usted de las casas de cambio, ¿qué credibilidad habría en ellas y garantía de que realmente estén cumpliendo su labor? Yo pienso que en principio la casa de cambio es un negocio lícito como cualquiera. El riesgo está porque utilizan mucho efectivo, ¿no? Pero yo creo que un cumplimiento antilavado adecuado, ¿no? Eficaz, ¿no es cierto?, debería significar para su contraparte comercial, llámese por ejemplo bancos, ¿no es cierto?, un factor positivo en la evaluación como clientes, ¿correcto? Yo te pongo un caso similar, Ángel, y la doctora, estoy seguro no me va a dejar mentir. El caso de las cooperativas, el mismo superintendente adjunto, ¿no?, el doctor Sergio Espinosa, hace ya me parece unos 2 años, él manifestaba que cómo es posible que tantas cooperativas haya en la ciudad de Ayacucho, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces allá tenemos un problema con ese sector, ¿no es cierto? Y tenemos también aquí, y posiblemente en otras ciudades del país, problemas también con las casas de cambio, como con cualquier sujeto obligado. Las constructoras, hoy por hoy, ¿no?, se está incrementando el nivel de supervisión justamente porque el sector se ha visto manchado por estas investigaciones penales que están habiendo, caso de y una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que se debería reforzar en todo caso, ¿no?, es el cumplimiento antilavado. No solamente en decir qué es lo que se tiene que cumplir, que todos lo sabemos, ¿no?, sino cómo, ¿no? Y en ese cómo, ¿no?, de alguna forma, si me permite, digamos, el comentario, tratamos de contribuir. No obstante, ¿correcto?, la propia UIF podría proporcionarnos a aquellos sujetos obligados, especialmente del sector real o no financiero, ¿no?, cierta, digamos, facilidades en el sentido de proporcionarnos, por ejemplo, formularios de gestión mínimos, puntuales, sin necesidad de que sean complejos ni que involucren, digamos, herramientas informáticas costosas. No, hoja de cálculo Excel, uno puede elaborar, ¿no? Ellos pueden sugerir, ¿no es cierto?, ese tipo de herramientas que al sujeto obligado le permita, digamos, condensar, ¿no?, o utilizarla para poder identificar al cliente, verificar la información, hacer el respectivo monitoreo como manda la ley. Ustedes saben que la ley establece, ¿no?, que la debida diligencia del cliente, ¿no?, es un elemento, es un componente del sistema de prevención que debe ser cumplido por todos los sujetos obligados, ¿correcto? Ese, además de ser digamos, el factor o el elemento importante, ¿no?, de suma importancia para poder cumplir con otras obligaciones, ¿no?, tan o más importantes como por ejemplo los reportes de operaciones sospechosas. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, que se sugiera ese tipo de herramientas, ¿no?, que no son costosas, ¿no?, que serían fáciles de utilizar y aplicar para sujetos obligados menores, no mayores, porque obviamente la cantidad de operaciones y productos rebasaría una herramienta de esa naturaleza, ¿no es cierto?, a efectos de que el sujeto obligado pueda no solamente aplicarlo adecuadamente y cumplir con la ley, sino además no pueda de alguna forma, pues, digamos, envolver o proteger su negocio, ¿no es cierto?, conociendo realmente, ¿no?, aquellas operaciones que le podrían significar, ¿no?, riesgo más adelante por una implicación penal que pudiese tener un cliente con los cuales ellos hicieron una relación comercial, claro, ¿no? Entonces es un poco la idea, ¿no? Claro, aquí lo que tocaron es el tema, o lo que tú estás tocando ahora es la parte de la gestión de la operación, de la gestión administrativa. Por eso veo que tus libros están desarrollados por la línea de la administración, de la gestión, ¿no?, más que los análisis jurídicos de las penalidades o el derecho penal en sí. Esa parte de la prevención, entendemos, o todos debemos entender, que es la previsión para que esto no suceda. Acciones y definiciones previas que deben concurrir inteligentemente, racionalmente, funcionalmente, para que no suceda el lavado de activos. Entonces ahí va, cuando tú dices, la parte esa de que conocer al cliente, ¿no?, tomar las medidas internas correspondientes. Creo que le llaman, hay un formulario que se llama Declaración Jurada de Conocimiento del Cliente. Exactamente, ¿no? Que eso es un resumen, porque eso, previo a ese documento hay acciones
que se tienen que conformar, establecer, decidir, pensar antes de soltar ese documento. Eso es muy importante, doctor, porque, claro, el sistema de prevención no te debe permitir justamente eso, ¿no? Prevenir el lavado. Claro. Pero si es que sucede, ¿no? Entonces ahí viene el otro componente reactivo. ¿Qué hacer si es que sucede una operación, ¿no?, sospechosa de lavado de activos? ¿No? La prevención tiene ambos componentes, la prevención, que es lo que hemos indicado, ¿no?, y la reacción, que sería la comunicación del reporte de operación sospechosa. Claro, y luego viene el feedback, y si es positivo, entonces algo está fallando y tengo que corregir mis acciones y métodos de prevención para que no vuelva a ocurrir, o no se vuelva a pasar, o en todo caso informar más rápido. Exactamente. ¿No? Ya, porque lo otro ya es la parte judicial. Exactamente. Entonces yo creo que esto de la prevención es un tema importantísimo de la gestión de la administración, distinto al tema de la ejecución penal o el desarrollo judicial penal. Sobre eso que has mencionado, Enrique, sobre que no vuelva a ocurrir, lo voy a tocar. Antes quiero referirme a lo que has dicho, José, sobre las cooperativas y las casas de cambio. Efectivamente, Sergio Espinosa habló en el último congreso al que asistí, que el talón de Aquiles que encontraba el GAFI, aparte de algunos otros temas, era justamente de las cooperativas y las casas de cambio, ¿no? Y que lo que el GAFI quería, ahora que creo que todavía estamos en evaluación, era que le aseguren que las casas de cambio no iban a ser, no iban a estar en manos de organizaciones criminales, ¿no? Porque se sabe que, como se maneja mucho dinero en efectivo, por ahí pueden haber manejos de organizaciones criminales. Pero acá, en este tema de que no vuelva a ocurrir, un poco complejo. Por ejemplo, yo he tenido hace algunos meses atrás una creación de 5 empresas, ¿no? 5 empresas con la misma persona, con el mismo objeto social, ¿no?, con el mismo capital, ¿no?, con diferentes socios, pero que además a último momento se cambió un socio por otro socio. O sea, tuvimos que testar la escritura y poner el último socio. O sea, inicialmente era con un socio, pero al final se cambió por otro. Todo eso te trae un poco a sospecha, ¿no? Se arrepintió. Claro, se arrepintió y ahora quiero poner a otro, ¿no es cierto? Que saque la cara. Entonces, había que, al momento de denunciarlo a Unidad de Inteligencia Financiera como operación sospechosa, decir que también ese que ya no quería intervenir, mencionar su nombre. Es decir, debió haber intervenido en un principio, y ahora está interviniendo esta otra persona, ¿no es cierto? Pero claro, el tema es que no podemos, digamos, por eso especular, ¿no? No. Por eso lo tomé nota, que no vuelva a ocurrir. O sea, puede volver a ocurrir. Sí. Lo importante es que tú lo tienes que comunicar como una operación sospechosa, ¿no? Porque, o sea, llama la atención. Estar atentos, ¿no? Estar atentos a ese tipo de incidencias. Estar atentos a ese tipo de incidentes. Claro, porque esa es la función del notario, y así establecida en la norma. Claro. Pero si subimos un poquito, la función del Estado es esa, y yo como Estado digo que ojalá que no vuelva a ocurrir, y para eso tengo mecanismos sancionadores. Claro, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Es que también, Clara, es tanto así, por ejemplo, como pensar en el riesgo. Así es. ¿No? La sola, digamos, decisión de formar una empresa, ¿no?, de caminar, ¿no?, genera ya un riesgo que uno tiene que ser mitigado, ¿no?, o tiene que ser reducido de alguna forma, ¿no? Entonces, esas situaciones se van a presentar de todas maneras más adelante, ya sea en una manera similar, ¿no?, o de una manera parecida. Entonces es importante, ¿no?, que como decíamos, Clara, se esté uno atentos precisamente a ese tipo de eventualidades, y tener al personal también debidamente capacitado, ¿no?, para que esté en condiciones de individualizar ese tipo de irregularidades, por decirlo menos, y proceder conforme manda la ley, ¿no? Sí, bueno, ya mis trabajadores me denuncian cualquier cosa, a la menor cosa
Me dicen, esta es una operación sospechosa. Y digo, a ver, googlealo un poco, no hay nada, no, ya déjalo ahí. ¿No? Se genera una especie también de pánico, de psicosis, ya todos son lavadores. Con la misma responsabilidad que tienen ustedes los notarios, claro, ¿no? ¿Será esto? ¿No será? Uy, mejor mejor me curo en salud y lo informo, pero claro, a veces ese tipo también de comunicaciones le genera inútilmente a Unidad de Inteligencia Financiera tener que hacer una investigación sobre algo que de repente no tiene mayor sustento. En ese sentido, Clara, hay una acción bastante importante que también está llevando a cabo la UIF Perú, en el sentido de elevar los estándares de calidad de los reportes de operaciones sospechosas. ¿No? Eso es importante. Sé que algunos sectores ya los han invitado a los oficiales de cumplimiento que nos encargamos de estas cosas, ¿no? Para efectos de, digamos, mejorar esa calidad, en el sentido de adicionar en la parte correspondiente datos, información que en principio nosotros no creíamos que era importante, ¿no? Consignarlos allí, pero para ellos es sumamente relevante. Entonces, esas cositas, por ejemplo, ¿no? Que claro, en cuanto a nivel de calidad podrían variar entre el sujeto obligado, pero con esa acción de la UIF se va como que a estandarizar y mejorar naturalmente esa calidad, ¿no? Que al parecer no estaba siendo, digamos así, ¿no? Y eso va a significar que la UIF tenga mejor información, ¿no? Destinada precisamente a sus análisis que ellos hacen, ¿no? Entonces eso me parece, por ejemplo, muy importante, muy positivo de parte de la UIF. Así es, doctor José Antonio Arbolú Ramírez, que acaba de presentar ya su nueva obra, viene a ser la tercera ya, el delito de lavado de activos, un importante aporte y contribución a la investigación de este flagelo realmente a nivel mundial, ¿no? Que es el lavado de activos. Vamos a volver a seguir conversando con usted, doctor, y también con nuestra directora, la notaria Lima, doctora Clara Carnero, nuestros panelistas, el licenciado Enrique Ledesma Azaña, y también por supuesto aquí François Rojas Enostroza, pero previamente vamos a hacer una pausita y retornamos con ustedes. Latina 990. Nuevamente con ustedes aquí en Por la Seguridad Jurídica, conversando con el doctor José Antonio Arbolú Ramírez, quien ha presentado ya su nueva obra y contribución, aporte al delito de lavado de activos, a la investigación de este flagelo, a través de un nuevo libro, el delito de lavado de activos, con una acotación previa primero de nuestro panelista titular, el licenciado Enrique Ledesma. Bueno, sí, gracias Ángel. Sí, la acotación es que en esta parte sería bueno tocar unos segundos el tema del ISO 37001, que el Estado peruano ha procurado sacar esta norma. Yo le he notado que está muy empeñada en el tema, ha hecho una difusión en una reunión conjunta con el presidente del Poder Judicial, el decano nacional del Colegio de Abogados y bastantes el fiscal de la Nación, muchas autoridades. En el seno de la Contraloría hizo una reunión, yo estuve presente ahí, y invocaban o ordenaban que las empresas deberían tener o contar con el ISO internacional que ellos han trabajado, el 37001, y además que las empresas del Estado también lo pongan en marcha.
Entonces, este es un tema, es una norma del sistema que ellos han creado, y ello involucra una reforma de procesos internos, de procedimientos internos, tanto de las entidades gubernamentales como las entidades privadas. Y yo noté, porque conversé con unos técnicos ahí, un poco recargada la tarea en cuanto a procesos y nuevos pasos que tienen que darse para lo de prevención, porque es un dispositivo que habla de un tema antisoborno. Ese fue el título específico, antisoborno, para evitar los sobornos. También tuve la oportunidad de ver con unos amigos italianos que venían otros ISOs también relacionados a este tipo. Pero claro, implementar un ISO cuesta, y quieras o no, por más administrador que uno pueda hacer, genera nuevos procedimientos, nuevos procesos justamente para el control. Entonces yo hablaba con ellos, pero eso puede burocratizar más al Estado, porque el Estado ya tiene su característica en sus leyes y dispositivos y resoluciones ministeriales que saca, justamente todo es para controlar, y para controlar el excesivo control, porque la plata ahí, aparentemente, entre comillas, no es de nadie, no es del presidente del directorio, no es del ministro, es de todos los peruanos. Entonces hay cantidad de controles, y más este control, entonces va a ser más pesado, más paquidermo del Estado, con corazas más fuertes, pero que le impiden flexibilidad. Y lo que requiere la moderna gestión es flexibilidad, transparencia y evitar la corrupción. Entonces salen normas que regulan más pasos, más procedimientos. Entonces esto ha debido ser bastante bien pensado, y hay que manejar con mucho criterio, con mucha racionalidad. Eso de imponer, ya todos tengan a partir de tal fecha, no se va a cumplir, creo yo, es bien difícil. Puede tener un efecto boomerang, ¿no? Yo he notado que solamente esa fue la primera reunión y nunca más. Están cargando demasiado a las empresas con una serie de exigencias. Claro, entonces, ¿no? Eso, a ver, doctor, si usted nos ayuda, un comentario general. Yo no estoy en contra de eso, yo estoy a favor, sino que estoy a favor siempre y cuando sea más flexible, más transparente, pero que se haga, y debe haber apoyo para todo el Perú, ¿no? En efecto, a ver, la norma ISO 37001 es en efecto la norma antisoborno. Antisoborno, sí. Correcto, y esa norma básicamente tiene que ver, ¿no? Con la responsabilidad administrativa, entre paréntesis, penal de las personas jurídicas. Correcto, hace una semana y media aproximadamente, Clara, salió publicada justamente una suerte de preproyecto, ¿no? O proyecto, una prepublicación de proyecto, mejor dicho, ¿no? Del reglamento de la ley de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, 30424. Correcto, y esta ley precisamente de alguna forma desarrolla, ¿no? Las indicaciones, las propuestas, los elementos que debe tener todo sistema de gestión antisoborno, y en el caso puntual de este proyecto es que amplía justamente el ámbito de digamos, aplicación, no solamente al delito de cohecho, ¿no? Sino también al lavado y el financiamiento. Y esto va a generar, ¿no? Como ya ha generado cierta confusión en la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Que tú tengas un oficial de cumplimiento de prevención del lavado de activos, como somos nosotros, correcto, a que tengas un oficial de cumplimiento normativo penal según esa ley. Correcto, porque el sistema de prevención de lavado, ¿no? Es distinto en cuanto a finalidad al sistema de prevención de riesgos penales, que sirve para que la persona jurídica no sea responsable administrativa, entre comillas, penalmente. Correcto. ¿Y cuál es la finalidad concreta, por ejemplo, de un sistema de prevención de activos? ¿No? Prevenir, detectar y comunicar operaciones sospechosas. Lo sabemos. ¿No? ¿Y cuál es la finalidad del sistema de prevención de riesgos penales? Detectar cuando tu empleado está involucrado en esos delitos, ¿no? Para que tú eventualmente lo denuncies. Peligroso, ¿no? O sea, es distinto, la finalidad es distinta. Pero, eso no esa norma sí es. No está tan bien explicado como lo tú haces tú ahora. No está Nadie bien, lo explica no está bien explicado. con la calidad que tú tienes. Es más, y la precisión, ¿no? Sí, hay confusión en ese sentido. Claro. Por eso yo me preguntaba. Bien delicado. Sí, por supuesto. Bastante delicado. En realidad bastante delicado. Ahora, esa norma ISO, como decía, establecen ciertos elementos técnicos que debe tener todo sistema de prevención del lavado de activos.
y también de detección del delito de lavado según esa ley de responsabilidad, ¿no? Ahora, y esos elementos prácticamente todos los conocemos, pero muchas veces no sabemos que emanan de allí también, entre otros instrumentos también internacionales, como por ejemplo el tener a un encargado, ¿no?, del sistema de gestión, de revisar justamente tu modelo de gestión o de prevención, ¿no? De actuar, ¿no es cierto?, o de establecer previamente determinados mitigadores, ¿no es cierto?, para detectar o evitar que la empresa o sus funcionarios incurren en ese tipo de delitos que están bajo el ámbito de esa ley. Ahora, aquí la ley de responsabilidad ha establecido básicamente como parte, digamos, de su aplicación o ámbito de aplicación 3 delitos. En otros países, obviamente, el catálogo de delitos se incrementa. Por ejemplo, delitos medioambientales, en España, por ejemplo, claro, ¿no? O delitos que tengan que ver con la seguridad laboral, ¿no es cierto? Y otros delitos también que están, digamos, vinculados a protección de datos personales, eso es otro de ellos, ¿no es cierto? En otras legislaciones, en otras latitudes. Pero aquí solamente son 3, y también lavado de activos, financiamiento del terrorismo, también están incluidos en ese catálogo. Entonces, aquí lo que hay que dejar en claro es justamente eso, doctor, ¿no?, que son elementos que en realidad están incluidos, pero hay que mejorarlos en cuanto a eficiencia, en cuanto a ámbito, a extensión, ¿no?, para que cumpla realmente pues con su finalidad. Ahora, y el tema del sistema de prevención, ya sea de prevención del lavado de activos o de riesgos penales, es un tema que no termina con la implementación, ¿no? Porque por último, la implementación, ¿no?, tú lo acreditas con tu manual de cumplimiento, con tu reglamento interno, está perfecto, ¿no es cierto? Si nosotros revisamos ese manual o ese reglamento, ¿no?, entonces, y hacemos un simple checklist, cumple con todos los elementos que tiene, magnífico, pero no es así. O sea, ese sistema de prevención, uno u otro, es un sistema vivo. Así es. Es un sistema que tiene que estar en permanente funcionamiento, ¿no? Y para eso tiene que haber cabezas que vigilen justamente su adecuado aplicación, ejecución, funcionamiento, ¿no es cierto? Y van a haber errores, ¿no? Van a haber de pronto deficiencias, ¿no?, que deben ser corregidas cuando se verifique justamente la debida aplicación por parte del personal, ¿no?, de esas medidas. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de compañías pequeñas, no hay mucho inconveniente, claro, porque a veces la mayoría es el dueño y de 2, 3 empleados, ¿no? Sí. Pero cuando el número de empleados incrementa, cuando tienes oficinas en varios lugares del país, ¿no?, cuando tus productos o servicios no son variados, tus procedimientos también son variados, sus canales de colocación del producto también no solamente es presencial, es también, por ejemplo, virtual. Entonces se complica la cosa. ¿Cómo controlas eso? ¿No? Entonces debe haber un órgano de prevención o de supervisión, en todo caso, del modelo del sistema, ¿no? Tu oficial de cumplimiento, de todas maneras, en materia penal me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Y aparte hay responsabilidad, como ahora la hay, según esta última modificación que ha habido y que ya la había en la ley de banca, ¿no es cierto? Responsabilidad, por ejemplo, para el sujeto obligado en general, para los directores, para los gerentes y obviamente para los trabajadores. Sí, y ahora, entonces, a la última norma hay más exigencia para el oficial de cumplimiento corporativo, ¿no? Que antes no lo había, o sea, ahora sí. Bueno, en realidad la figura del oficial de cumplimiento corporativo, ¿no? Siempre ha estado, digamos, la ley ha buscado siempre reforzar bien para que quien asuma esa función sea pues una persona idónea y las condiciones en las que asuma lo sea también, ¿no? Entonces, en ese sentido sí ha habido abundancia desde un principio, Clara, ¿no?, en cuanto a los requisitos para que una persona funcione o se desempeñe en el cargo de oficial de cumplimiento corporativo. Porque además, ¿no?, eso no implica que que todas las empresas de ese grupo económico que se une y que va a tener un solo oficial de cumplimiento corporativo, sus empresas ya no hagan nada, sino que igual tienen que tener coordinadores. Claro. Lo que pasa que ahora ya es la ley, ¿no?, la que estructura, digamos, los niveles de coordinación o de comunicación que debe haber, ¿no?, entre cada sujeto obligado que conforma el grupo económico, ¿no? Hablamos, como dice Carmen, un oficial de cumplimiento corporativo. Hablamos de un coordinador corporativo en cada sujeto obligado que conforma el grupo económico.
Y también podría tener un comité de prevención de lavado de activos también que está vinculado. Muy bien en esta última resolución. Claro, a mí esta resolución que estamos justamente hablando, que es la 789-2018, me parece una norma, digamos, muy buena en el siguiente sentido. En el sentido de que desarrolla en principio el conjunto de obligaciones que deben tener los sujetos obligados, naturalmente limitados a los que establece, ¿no?, el artículo número 2, ¿no?, de esa norma. Correcto, me parece también es importante en el sentido también de que especifica según la actividad, ¿no?, qué obligaciones debe cumplir en concreto, ¿no?, ese sujeto obligado. Eso me parece fantástico, ¿no? Pero claro, también tiene sus cosas, por ejemplo, no tiene lo comentamos hace un momento también, no tiene, por ejemplo, una relación de alertas, que sí los tenían las normas derogadas, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, si tú estamos hablando de un sector real, ¿no?, cuyo proceso de consolidación, ¿no?, en materia de cumplimiento y lavado todavía no se ha llevado a cabo, o está simplemente en eso, en proceso, no hay una, digamos, cultura de cumplimiento, una posición institucional cierta y concreta respecto de la alta dirección, por ejemplo, entonces ayúdale también, ¿no? Ayúdale y establece, pues, o sugiéreles por lo menos la alerta que deben ellos guiarse, más aún cuando la UIF tiene esa base de datos. Y más aún cuando el sujeto obligado nunca se quiere obligar. ¿No? O sea, y está buscando más bien desobligarse. Claro. Y claro, si tú no les das las señales de alerta, ¿no?, dice, bueno, yo no tengo nada, no puedo actuar de manera subjetiva. También es un buen, claro, ¿no? Buen punto, Clara. Claro. Buen punto, claro. Claro. Pero yo, ¿cómo te voy a reportar algo si para mí me parece tranquilo, me parece normal, ¿no? Regular, ¿no? Y si no me pones alertas, ¿cómo yo me voy a fijar, ¿no? Claro. No tengo que fijarme. Por último, no es obligatorio al no existir en la norma. Claro, es obligando, pero no le dice qué. Claro, sobre todo aquel, como dice Clara, aquel que busca sustraerse del cumplimiento de la ley. Claro, ¿no? lo hace más rápido. Exactamente, o cumplirlo de manera, pues, estética, fundamentalmente. Así. ¿no? Buena Pero estética, buena. Aquellos, por ejemplo, que sí tienen el compromiso frente a ese tema, no va a ser impedimento para que, digamos, resuciten, ¿no?, a la norma derogada, correcto, en lo que respecta a las alertas, ¿no es cierto?, y lo apliquen en su actual negocio. ¿No? Entonces, depende también de quiénes estemos hablando, ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo pedí un minuto para este tema y se agrandó solito. Sí, esta resolución, además, bueno, como todas muchas de las resoluciones que hay, siempre te traen algunos contrabandos por acá, o sea que yo al principio dije, no, acá los notarios no tenemos nada que ver porque el alcance es para los agentes inmobiliarios, las empresas mineras, compra-venta de divisas, pero al final tenemos siempre disposiciones complementarias donde ponen de todo en las disposiciones complementarias, ¿no? Y aquí han desarrollado también ya cómo debe actuar el sujeto obligado, abogado y contador. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este desarrollo que ha hecho esta resolución? En realidad ya se tenía definido, ¿no es cierto?, según el decreto legislativo, si no me equivoco es el 1249, creo. 1249, sí, exactamente. ¿No? Cuando, ¿no?, un abogado o un contador se convertía en sujeto obligado. Lo que faltaba determinar era puntualmente qué obligaciones, bueno, faltaba entre comillas porque ahí estaba la ley general, pero bueno, el asunto es que ahora se ha especificado, ¿no es cierto?, cuáles son las obligaciones que el abogado, que el contador, ¿no?, digamos, bajo la cobertura de aplicación de esa norma, ¿no?, debe cumplir, ¿no? Y bueno, las obligaciones básicas que serían oficial de cumplimiento, ¿no?, comunicación de operaciones, ¿no? Claro, y yo te quería hacer justamente un comentario acerca de esa norma, repito, que me parece muy importante, fundamental, y rezaré, Clara, para que no se modifique tan rápido, ¿no? Porque se modifica tan rápido y ya mis libros van a quedar demasiado obsoletos.
Sí, hace una edición corregida y sí, creo que voy a tener que más, ¿no? voy a tener que recurrir a las cláusulas, al derecho penal o a los tipos en blanco, ¿no? Pero si yo estoy queriendo escribir algo sobre el tema y no puedo porque no acabo nunca, porque sale una norma, sale la otra y te modifica todo. Sí, ¿no? Mi análisis, no, hay que hacer mi análisis, mi libro hasta tal fecha, porque más para allá ya no me lo cambian, que cuando tengan imprenta te lo cambian, entonces ya no vale. Exactamente, lo que yo quería justamente dejar o comentar Clara, ¿no? Que aparte de la extensa relación de conceptos y definiciones que ha incorporado eso, no me parece correcto, ¿no? Es que es la forma como se regula a lo que es el sistema de prevención, ¿no? De lavado de activos, que esta propia ley llama general, ¿correcto? Entonces esta ley ya te da a entender, confirmando la legislación que ya existe, de la existencia, valga la redundancia, de un sistema de prevención acotado. Claro. ¿No es cierto? El régimen general y el régimen acotado. Lo cual, ¿no es cierto? En mi concepto, ¿no? Como que no es tan preciso, o sea, en otros términos, el sistema acotado de prevención, ¿no? Es más una invitación a que cumplas con la ley, ¿no? Que al debido cumplimiento de las obligaciones que debes cumplir, valga la redundancia, respecto a tu sistema de prevención. ¿Por qué? Porque la ley del sistema de prevención acotado te manda, ¿no es cierto?, que tengas oficial de cumplimiento, fantástico. Y que comunique las operaciones sospechosas. Y antes de eso, exactamente, y antes de eso, Clara te dice, ¿no?, que prevengas, que detectes y comuniques operaciones sospechosas. O sea, te manda hacia el campo de la prevención y detección. La pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No es cierto? Esos campos más la comunicación, ¿no? Si tú, por ejemplo, no tienes identificado al cliente. Esa ley del sistema acotado no te dice que conozcas al cliente, en ninguna parte dice, pero tienes que hacerlo porque, claro, ¿cómo vas a comunicarlo? Operación sospechosa, ¿no es cierto? La ley tampoco te dice que debas, digamos, conocer al trabajador, ¿no es cierto? Pero es evidente que lo tienes que conocer. O que debas formarlo, que debas capacitarlo. Tienes que hacerlo, porque si no, ¿cómo va a detectar la operación inusual, la operación sospechosa? Entonces, obviamente aquí hay una serie de obligaciones, digamos, que están escondidas, ¿no? Y que en esencia importa, pues, cumplirlas a cabalidad. Yo no veo aquí una gran decisión, salvo que sea, ¿no es cierto?, ese instrumento normativo que estoy hablando, que es la 369, si no me equivoco, del 2018, correcto, para fines de supervisión, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que tampoco te dice que debas tener manual, ¿no? Pero tú puedes tenerlo. El tema es que si lo tienes supervisor y ve que tienes manual, te va a exigir el cumplimiento, y te puede exigir el cumplimiento de cosas que no están en la ley. Claro. Entonces, la conclusión sería que mejor no tengas manual, y si no tienes manual, no sé cómo exiges a los trabajadores. Está sin rumbo. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿dónde están las políticas? ¿Dónde están los procedimientos? Vas a tener que hacer pequeñas esquelas o circulares, ¿no es cierto? Al final te vas a llenar de papeles, ¿no? Se te pueden perder los procedimientos y las políticas, al final todo va a ser un desorden. Pero debería haber, ¿no?, entonces ahí una direccionalidad de un manual básico, por lo menos. Debería, exactamente, ¿no? Puntual, por lo menos, ¿no? Claro, pero y ahí mínimo es esto, pues, ¿no? Porque también decir en la nada, ¿qué hace el que tiene que y aparte eso puede significar una justificación, ¿no?, para el cumplimiento de asuntos importantes, por ejemplo, el tema de la conservación de documentos, que sí lo incorpora también, ¿no? Pero ¿de qué? ¿No es cierto? De los documentos que el cliente presenta. Pero si tú no me has obligado. Una curiosidad, José. Sí. A las entidades, ¿qué sabes tú? Porque tú debes estar enterado de esto. A las entidades financieras, ¿les hace regularmente una inspección, unidad de inteligencia financiera? Sí. Claro, porque los bancos también sus actividades también son actividades, digamos, que preocupan al sector, ¿no? Y aparte de eso, el hecho de que tengan profesionales altamente competitivos en esta materia, ¿no?, hace también que, digamos, el cumplimiento sea mucho más exigente, más aún por la cantidad de productos y servicios que ellos tienen, ¿no? Entonces el control siempre es bueno, lo hace autoridad interna, en principio, externa, ¿no? Claro, y también el supervisor. Las financieras tienen que tener una auditoría interna y una auditoría externa también, ¿no es cierto? Contratada por ellos, claro, y podría pensarse, ¿no?,
de que si yo te contrato, tú tienes que hacerme pues un informe, ¿no? Un poco suave, Claro. ¿no? Pero no es la idea, ¿no? La idea es que te diga todo lo que tú tienes todo lo que te falta hacer Para corregir, pues. para corregir, Claro, esa es la cosa. ¿no es cierto? Esa es la idea, en realidad, ¿no? Pero allá hay auditores externos capacitados para hacer ese tipo de Bueno, información. yo creo que poco a poco, claro. Sí, porque en realidad todavía se sigue aprendiendo sobre eso. Sí. Es que mientras haya nuevas normas, uno nunca va a nunca va a dejar de aprender, ¿no? Entonces eso es algo que de todas maneras hay que hacerles, tanto ellos con mayor razón, ¿no es cierto? Porque son los controladores de lo que hace uno como oficial de cumplimiento, ¿no? Y obviamente también en los que trabajamos en este sector, en este Sí, porque, por ejemplo, hay ya oficios notariales que últimamente los está visitando Unidad de Inteligencia Financiera. Bueno, a mí me fue a visitar inicialmente hace ya varios años. Era simplemente, como tú mencionaste en alguna oportunidad, ver el checklist, ¿no? También recién empezábamos, se requería un oficial de cumplimiento con cierta experiencia y nadie tenía experiencia, ¿no? ¿Y de dónde obtenías a ese oficial de cumplimiento con la experiencia? No había nadie. Todo el mundo estaba aprendiendo y seguimos aprendiendo. ¿Mm? Claro, los propios auditores tampoco tienen experiencia. Exactamente. Claro. La Se cosa limitan a su Yo checklist, creo que ¿no? la idea es contribuir, Claro, ¿no? Precisamente a que esto funcione. se está ajá. construyendo todo Exactamente. este sistema. Y la labor de supervisión que hace la UIF, Clara, también es muy importante, porque los sujetos obligados deberían tomarlo como oportunidades de mejora. Correcto, no como algo como que para fastidiar y controlar, no, Bien. como oportunidades porque de te mejora, permite ¿no? conocer mejor a Claro. quienes van a tu oficio notarial, aquellos que se quieren burlar de ti, realmente te están utilizando. Sí, claro. Exactamente, ¿no? Desde ese punto de vista es absolutamente es. bueno. Bueno, Bien, yo creo sí, que en realidad. siempre se nos vence el tiempo. Sí, pues, sí, no, yo no, quería preguntarle sobre el Bitcoin, pero Bueno, lo dejamos la para más próxima. adelante Perfecto. como una criptomoneda que también debe tener Uy. una Perfecto. importancia. por ahí. Pero ¿no? me hablaste algo, Ángel, que nos quería presentar acá, José Arbolú aún. Sí, yo justamente Sí. conversamos con Previamente, Ángel informe, doctor. la posibilidad Para el 24. de que el 24 de marzo de este Sí. mes podamos Ya. exponer, digamos, en debate o traer el tema en todo caso vinculado con la fintech, Sí, ¿no con es la cierto? fintech, Y la prevención del lavado de activos. Perfecto. Me encantó. ¿No es Desde cierto? ya- Yo desde creo ya que- lo agendamos. ¿sí? Con un Tu tribuna, especialista tu tribuna va a venir es Con un para- Desde ya especialista lo en la materia, agendamos. exactamente. Va a ser muy interesante. para el Perfecto. 24, el sábado Perfecto. 24. Correcto. Bien, Entonces ya cerrado, saben, ¿no? a quienes nos están escuchando el sábado 24, tenemos es. acá Ajá. un invitado especial también para ver Anuncien el todo Facebook, Angelito. continuar viendo este tema tan interesante. Así Muchas con gracias. don Paulo Muchas gracias. Valdivieso, que es un CEO. CEO, Un CEO. CEO de camicambista. De ¿no? cambista, así es. Camicambista le llaman ese término así. No parece japonesa. Bueno, CEO de cambista, Pablo Valdivieso, CEO de cambista, exactamente. CEO de cambista, correcto. muchísimas gracias, doctor José Antonio. Gracias Ángel, gracias Clara, muchas Arbolú gracias. Ramírez, y felicitaciones nuevamente por la tercera Claro. edición de su libro y Muchas gran gracias. aporte y contribución Para el país. al esclarecimiento. Hay que hablar de la claro, es investigación para el país. para Muchas el gracias, país, muchas gracias. Exactamente, también puede ser también a nivel internacional, ¿no? Ya, pues, para claro. el tema de la investigación y esclarecimiento y también penalización Del y delito. sanción al delito de lavado de activos. Muchísimas gracias, doctora Clara Gracias, Carnero Ángel. Ábalos, nuestra directora directa aquí de nuestra programación, también licenciado Enrique No, Ledesma gracias Saña, a ti por la panelista invitación. titular. Gracias, licenciado, o ya está próximo a licenciarse también, contar que no me licencie, dice François El- Rojas Dostroza. Gracias, ingeniero El licenciado del Matías. ejército. licenciado. Señora esposa también El del ejército. doctor Arbolú, muchas gracias de por los su hombres presencia. buenos del Perú. Así es. Viva el Perú Viva la patria. y arriba Alianza también. Ya la lograste. Muchísimas gracias. gracias. Hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias. ¡Arriba, Perú! Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, transmite Radio Latina 990 en tu radio, La Poderosa.